Siguiente. Siguiente. Entonces tenemos que la hernia inguinal es la protrusión de contenido intraabdominal a través del proceso vaginal dentro del escroto en varones, y en mujeres la herniación puede ser en los órganos genitales internos como ovarios o trompas y en los labios mayores. La hernia inguinal es la patología más frecuente que requiere cirugía en la edad pediátrica. Siguiente, porfis. En cuanto a la anatomía, entonces tenemos que el canal inguinal es un trayecto situado en el sector inferior de la región inguinoabdominal entre los planos músculo-aponeuróticos de la pared anterolateral, que permite el pasaje del cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo en la mujer. El canal inguinal no es el producto del pasaje del cordón espermático o pues el ligamento redondo, sino que está preformado. Entonces, este está constituido por un sector peritoneal que depende de la serosa peritoneal abdominal y que constituirá luego el conducto peritoneo vaginal, que podrá quedar abierto totalmente o puede quedar obliterado parcialmente o obliterado totalmente para conformar así un cordón fibroso. Entonces, la disposición persistente del trayecto inguinal se ve en la mujer cuyo ligamento redondo ocupa la región inguinal, pero los ovarios quedan en la cavidad abdominal, y en el hombre ya sea con conducto inguinal normal o testículo ectópico intraabdominal. Entonces, este está situado por encima de la mitad interna del arco crural, con el que se forma un ángulo de 15 grados abierto hacia afuera. Se proyecta sobre la piel en la mitad interna de una línea que va a ser la línea de abordaje quirúrgico, trazada desde la espina del pubis a través de un dedo por dentro de la espina ilíaca anterosuperior, y su orificio superficial se proyecta sobre la espina del pubis, y su orificio profundo está situado 18 milímetros por encima de la parte media de la arcada crural. Su dirección es oblicua en los tres planos, entonces de afuera hacia adentro, de arriba abajo y de atrás adelante. Entonces es clásico describir en el conducto inguinal 4 paredes, la anterior, posterior, inferior y superior, y 2 orificios, que es el superficial o cutáneo y profundo o peritoneal. Entonces, la pared anterior es la vía de abordaje quirúrgico por la oblicuidad del trayecto. Entonces, esta pared es gruesa por fuera y va a ser delgada en su parte interna. El sector externo está formado por los 3 músculos anchos, el oblicuo mayor, menor y transverso. El sector interno está formado solamente por la aponeurosis de inserción del oblicuo mayor, que comienza a formar los pilares internos y externos, reforzado por las fibras arciformes de Nickaisen. Y la pared posterior es la más compleja, pero es la más importante de conocer, pues en razón de que va a presentar a ese nivel una zona débil por donde se produce una variedad de hernia inguinal, que va a ser la directa, y porque sus elementos son utilizados en los procedimientos quirúrgicos de reparación parietal. Por la oblicuidad de esta pared es más gruesa por dentro que por fuera, formada por la fascia transversal y reforzada adelante y adentro por elementos tendinosos que van a estar dispuestos en 4 planos y revestidas por detrás del peritoneo parietal. Los planos de adelante hacia atrás son: el primero es el pilar posterior del oblicuo mayor contralateral o ligamento de Colles, que pasando detrás del cordón se inserta en la espina del pubis y la cresta pectínea. Después tendremos el tendón conjunto, formado por las filas más inferiores del oblicuo menor y transverso, que nacen en la arcada crural y se insertan sobre la cara anterior del pubis y cresta pectínea. Posteriormente tenemos el ligamento de Jenlev, que es la estructura inconstante que termina sobre la cresta pectínea. Y por último tendremos como la fascia transversalis, que es en el plano más extenso y menos resistente de la pared, y presenta en su sector interno un espesamiento, que cuál es el ligamento de Jesselbach, que en la pared posterior es donde se va a encontrar la zona débil, en donde se producen las hernias directas, donde se describe el triángulo de William Jesser, limitado por arriba por el borde inferior del complejo oblicuo menor transverso, que es el tendón conjunto, y adentro por el recto mayor y ligamento de Henle, y arriba por la arcada crural. Entonces, dentro de este triángulo vamos a tener el orificio profundo que ya mencioné, que del conducto inguinal, que por fuera de los vasos epigástricos, por donde se introducen las hernias oblicuas externas, y también está el triángulo de Jesselbach, que está limitado por el recto mayor y el complejo oblicuo menor transverso por arriba y por adentro, y la arcada crural, que está por debajo, y los vasos epigástrico y ligamento de Jesselbach, que está por fuera. Entonces, esta zona es el verdadero punto débil de la pared por donde se producen las hernias inguinales directas. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, vamos a tener que la permeabilidad del conducto peritoneo vaginal es
como tal la etiología de este padecimiento. Entonces vamos a tener unos factores de riesgo para esta patología, los cuales van a hacer que el paciente sea prematuro, que tenga anomalías geniturinarias, que tenga alteraciones del incremento de la presión intraabdominal, enfermedades respiratorias crónicas y trastornos hereditarios del tejido conectivo. Siguiente, porfis. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que se presenta de 1 al 5% de los niños, que durante el primer año de vida aproximadamente se presentan el 50% durante los primeros 6 meses de edad, y el 98% de las hernias inguinales en los niños van a ser indirectas, y en los prematuros van a tener una incidencia del 5%, y en los lactantes con peso inferior a 1000 gramos va a ser aproximadamente el 30%. Siguiente, porfis. Son más frecuentes las hernias inguinales en varones que en mujeres, con una relación de 6:1. Del lado derecho se presenta en el 60% de los niños, el 30% va a ser en el lado izquierdo y el 10% van a ser bilaterales. Y la hernia directa se presenta de 0.5 al 1% y la femoral en menos del 0.5% de los pacientes. Siguiente, porfis. Bueno, como fisiopatología tenemos que la hernia inguinal en los niños se define como la protrusión del contenido abdominal a través de una alteración congénita a la pared. Y estas se clasifican de indirectas o directas, pues según su relación con el canal inguinal. Tenemos, pues como ya lo explicó mi compañera anteriormente, el triángulo de Hesselbalch, que pues tenemos como límites el borde lateral del músculo recto del abdomen, las arterias epigástricas anteriores y el ligamento inguinal, lo que hace que las inguinales directas salgan entre perdón, espera un momentico. Son mediales e inferiores a los vasos epigástricos profundos y no atraviesan el canal inguinal. Es más común ver estas hernias inguinales directas en niñas que en niños, donde el intestino pues se es protruido a través del área debilitada pues del piso del canal inguinal, o pues lo que les estaba explicando, el triángulo de Hesselbalch. Las indirectas, pues como lo ven, no sale pues directamente por el triángulo Hesselbalch, sino que se sale más que todo por el anillo inguinal superficial, y es donde el intestino pues atraviesa este canal del anillo profundo y empuja el contenido hacia al superficial. Entonces estas indirectas son más comunes en niños debido a que no se cierra bien el cordón para espermático. Tenemos como factores de riesgo, aparte de los que ya había nombrado mi compañera, que el ser hombre es un factor de riesgo debido a que son más propensos a desarrollar estas hernias inguinales, además que la gran mayoría de recién nacidos y los niños son varones. Tener una historia familiar de riesgo de hernia inguinal se ha demostrado en estudios que aumenta si tiene un pariente cercano, como el padre o hermano que ya haya tenido esta condición. Una tos crónica, o como cuando los niños se exponen mucho a humo, puede aumentar el riesgo de la hernia inguinal. La constipación crónica también, debido al esfuerzo durante la defecación, es una de las causas más frecuentes de hernias inguinales. El sobrepeso, debido a la obesidad moderada a severa, aumenta la presión sobre el abdomen. El embarazo, pues esto pues es para mujeres, pero pues también es un factor de riesgo debido a que los músculos abdominales generan como una presión en el momento en que se va desarrollando el embarazo. También tenemos que si ha tenido antecedentes de hernias inguinales, puede volver a tener otra hernia inguinal, debido pues que puede haber una complicación, o entre otros. Y también el nacimiento prematuro, debido a que son más propensos, en algunos estudios que se ha demostrado que cuando nacen en prematurez hay un mayor riesgo de hernia inguinal. Bueno, las características clínicas y el diagnóstico. Entonces, pues sabemos que los niños con una hernia inguinal pueden presentar características clínicas que incluyen antecedentes de una masa intermitente, una masa reducible o que se produzca un encarcelamiento. Entonces, sin masa, la mayoría de los niños con una hernia inguinal tienen antecedentes de una protuberancia intermitente en la ingle que se puede haber observado en momentos de aumento de la presión intraabdominal, al momento de haber realizado algún esfuerzo brusco como
un llanto o algo así por el estilo. Estos, en la mayoría de los casos, suelen ser asintomáticos. Pues con frecuencia no hay una masa inguinal en la exploración. Las maniobras para aumentar la presión intraabdominal y demostrar esta hernia pues suelen fracasar. Podemos encontrar el llamado signo de seda, que es un engrosamiento sedoso palpable del cordón que a veces puede apreciarse colocando un solo dedo paralelo al canal inguinal a la altura del tubérculo púbico y frotándolo de lado a lado. Sin embargo, esto aún no es confirmado, un hallazgo confiable. La masa reducible, a menudo pues las familias buscan una atención médica porque pues, se ha desarrollado una masa inguinal que no se ha reducido espontáneamente. Se pueden informar síntomas inespecíficos como irritabilidad y disminución del apetito. Esta masa inguinal puede extenderse hasta el escroto. Esta no debe ser sensible al examen. Y una masa encarcelada, pues los bebés con una hernia inguinal encarcelada generalmente van a estar irritables y van a llorar. Pueden aparecer vómitos y distensión abdominal, dependiendo de la duración del encarcelamiento y de si se ha producido o no una obstrucción intestinal. Aquí la exploración física de estos niños con estas hernias encarceladas va a soler ser diagnóstica. En la ingle vamos a poder palpar una masa inguinal firme y discreta que puede extenderse hasta el escroto o los lados mayores. La masa suele ser dolorosa y a menudo está rodeada de edema con eritema en su piel. El testículo puede aparecer de color azul oscuro debido a la congestión venosa causada por la presión que existe sobre el cordón espermático. Siguiente. En las evaluaciones de laboratorio, pues primero tenemos que tener en cuenta la primera elección, que son las imágenes diagnósticas, como la radiografía simple de abdomen, que va a tener un uso limitado en la evaluación de un paciente con una hernia encarcelada, un examen de ultrasonido, que va a poder ser útil cuando la etiología de una inflamación aguda de la ingle no la podemos determinar en el examen clínico. La precisión diagnóstica informada de la ecografía pues, es del 93% para las afecciones inguinales agudas. En los trabajos de laboratorio pues, de rutina no es útil en la evaluación de pacientes con hernias. Un estudio informó un recuento de glóbulos blancos de 4.600 a 21.000 células en 69 niños con hernias encarceladas y no encontró correlación entre el recuento de glóbulos blancos y el grado de compromiso vascular del intestino atrapado descrito en la cirugía. Aquí pues se debe ya considerar el cariotipo cuando un testículo es palpable en el canal inguinal o se encuentra en la herniografía o mujeres fenotípicas, ya que existe una asociación entre la insensibilidad a los andrógenos y la hernia inguinal. Bueno, teniendo en cuenta pues, que hay como diagnósticos diferenciales, pues tener en cuenta los dos síntomas o por los síntomas que pueden consultar una persona por una hernia inguinal, que sería o el dolor o la sensación de tumoración que se siente en la zona inguinal. Si es por dolor, pensar pues pues en un tipo de infecciones infecciones o lesiones que se encuentran en las zonas, que fracturas, ostitis púbica, quistes sinusoides, bursitis o neuralgias de tipo, o de neuralgia inguinal no asociada a la hernia. Y pues en la más pues pensar en tumoraciones, ya tipos malignos o benignos, ya sea de cualquier tejido que se pueda encontrar en la zona, de la piel, del tejido subcutáneo, los ganglios linfáticos o las estructuras vasculares del lugar. Dale siguiente. Sí. ¿Qué complicaciones puede tener una hernia? Bueno, primero es la inflamación. La inflamación pues, ya sea causada por traumas directos o por intento de una autorreacción por parte del paciente, o braquelos mal colocados que pueden generarse la adherencia y complicar más la hernia. Obviamente esta inflamación puede llevar a una infección y pues, eventualmente una sepsis, así que tenerlo con cuidado. Y pues, la complicación y otra complicación es la irrectubilidad crónica. Esta pues, también se llama la encarcelación crónica, son aquellas cuyo contenido no puede ser reintegrado a la cavidad abdominal por una reducción anual, pues generarse por las propias adherencias intrasaculares del contenido, por un deslizamiento de las vísceras o por la pérdida del derecho a domicilio. Que pérdida del derecho a domicilio es cuando las vísceras que
que se salen que se salen de la cavidad gástrica se acomodan dentro de la hernia, así que no se pueden colocarse. Y pues ya también formas directorias complicadas, ya pues el encarcelamiento y pues ya formas estranguladas que ya tiene ya el compromiso vascular en ella. Okay, siguiente. Tratamiento. Bueno, primero lo que hay que hacer es estabilizar al paciente, ponerlo en una camilla y calmarlo. Luego intentar reducir manualmente la hernia, tratar de reducir manualmente la hernia. Si esto funciona, pues va a pasar el paciente alta y pues llevarlo para la casa, pues no pasó nada. Pero si no se reduce, si la hernia persiste, pues llevarlo a hospitalización y llevarlo a observación. Bueno, observación primero, pues que lo vea cirugía, hacer la radiografía de abdomen y aplicarle un relajante muscular. Ya después de unos minutos de que la estancia se vuelve se reintenta hacer la maniobra y ver cómo funciona. Si esta maniobra, la hernia sí se reduce, mantener paciente en observación durante 6 o 8 horas más o menos y ver cómo evolucionan los síntomas, cómo se queja. Y pues si mejoran los síntomas, pues se da de alta. En el caso de que en el segundo intento no funcione o los síntomas están persistiendo, pues ver cuál es el tipo de hernia que está afectando al paciente. Si es una de tipo estrangulada y encarcelada o no estrangulada, de mandarlos pues y aquí hay que hacer los exámenes que haga falta, las ecografías, las radiografías y las valoraciones por y pues llevarlo al tratamiento quirúrgico, que realmente es el único tratamiento que hay para hernia, la forma quirúrgica. Siguiente. Bueno, existen muchas y muy varias técnicas para poder tratar una hernia. Existen las formas que utilizan la vía inguinal, de la forma frontal, que es las técnicas sin malla, la Bassini, que es la más común, la que más se utiliza para este caso. Pues bien, pues ahí las técnicas con malla, que son técnicas que utilizan como una malla prostética que ayuda a fortalecer la pared, y pues las técnicas laparoscópicas, pero no voy a ahondar mucho en ellas, puesto que son muy complicadas de explicar y como todas son tan varias, no hay tanto tiempo para poder explicar con detalle. Así que voy a hablar de la Bassini, que es la más que se utiliza y la más que el más que viene. Siguiente. Bueno, la técnica de Bassini consiste en un cierre de la triple capa que incluye la unión de la fascia transversalis y la aponerosis del oblicuo menor y el transverso de la arcada crudal. Si en el caso de que se presente el tendón conjunto, que es una parte... Perdón, disculpa. Realmente el objetivo de las charlas no es la técnica quirúrgica, para ninguna charla. Okay. Simplemente es mencionarlas y nomás. Sí, no, esto solo mencionaba, está haciendo un pequeño detalle y ya, pues con eso seguíamos con el resto. Bueno, listo, ok. Bueno, como ven, ahí está un esquema pues la técnica más común, por eso la nombro, y pues siguiente ya. Y ya, pues, el postoperatorio pues dependerá de la magnitud de la intervención quirúrgica, pues dependiendo del valor, y ver cómo evoluciona el paciente. Generalmente su reposo puede oscilar entre los 15 y 45 días de Siguiente. Bueno, entonces ahorita nos hablaremos de hidrocele. ¿Qué es hidrocele? Un hidrocele es la acumulación patológica de un líquido dentro de la cavidad de un cuerpo humano. El hidrocele más común en el hombre sería el testicular, que produce cuando se acumula fluido en el cordón espermático, y entre las dos capas que recubre el testículo, la capa interna del escroto. Esto es más común en niños, en recién nacidos o en otras edades. Incluso hay adultos que han llegado a presentar hidrocele testicular. El hidrocele en recién nacido suele evolucionar hasta la resolución espontánea durante los primeros meses de vida, pero si persiste, pues generalmente
la mayoría de veces como que se resuelve solo, pero cuando persiste ya se hace una intervención quirúrgica pues muy pequeña que consiste en practicar una leve incisión en el escroto en la parte baja, y pues eso se lo explicarán posteriormente. En la anatomía tenemos el testículo sano que está al lado izquierdo, que es donde vemos pues los plexos venosos, la arteria testicular, el epididimo, el testículo y el ducto deferente. Lo que pasa en el testículo enfermo o cuando tenemos hidroceles testicular es que hay una acumulación de este fluido entre la capa del escroto y entre la epidermis y como la parte interna del escroto. Sí, entonces durante el primer trimestre del embarazo, el testículo y el epididimo fetal atraviesan en el trayecto inguinal para llegar al escroto. Aquí el conducto peritoneo vaginal se cierra formando la túnica vaginal del testículo. Aquí, como podemos observar, la bolsa escrotal va a estar compuesta por 6 capas de tejido. Entonces su orden de afuera hacia adentro van a ser las siguientes: la piel, el músculo dartos, la fascia espermática externa, el músculo cremaster, la fascia espermática interna y la túnica vaginal, la cual esta última nombrada en su superficie serosa produce líquido y es reabsorbido de manera rápida y constante gracias al amplio sistema venoso y linfático del cordón espermático. Aquí pues van a existir causas del aumento de producción de líquido como infección, traumatismos, en tanto la disminución de la reabsorción suelen ser de origen idiopático. En los lactantes el origen es congénito, esto pues más debido al cierre tardío del conducto peritoneo vaginal, donde podemos observar que vamos a tener dos tipos de hidrocele: un hidrocele comunicante, que es un hidrocele que se produce debido al cierre incompleto de esta túnica vaginal, por lo cual una pequeña cantidad de líquido abdominal va a poder entrar y va a poder salir de esta bolsa delgada. Esto es característico pues debido a que el líquido va a fluctuar de día y de noche, alterando pues el tamaño del bulto. Y el hidrocele no comunicante pues vamos a tener que puede estar presente desde el nacimiento y en general se resuelve espontáneamente en un plazo de 1 año. Un hidrocele no comunicante en un niño de más edad, pues nos va a poder indicar la presencia de otros problemas, como por ejemplo una infección, una torsión testicular, que pues es el giro de los testículos sobre sí mismos, o un tumor. Siguiente. Para hablar de la epidemiología, pues tenemos que un hidrocele se presenta hasta en el 1 al 2% de los niños recién nacidos. Este se puede extender hasta un 10% en total de los niños nacidos vivos en término. Aquí pues sin embargo, en la mayoría de los casos desaparece sin tratamiento durante el primer año de vida. Esta fibrosis fisiológica pues va a ser menos frecuente con la progresión de la edad. En un 96% de recién nacidos, 85% en niños de 3 meses, 50% en niños de 1 año y reduciéndose solo a 1% en jóvenes de 17 años. En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces tenemos que en los niños con hidrocele se observa un aumento de tamaño de la bolsa escrotal y este aumento de volumen no es igual siempre. Ese puede variar con la posición del niño, si él está de pie o está acostado. Y por su parte, en el hidrocele comunicante es típico que aumente de tamaño al final del día. Muy raramente los hidroceles pues van a producir como algún tipo de molestia o dolor, aunque en los niños mayores sí puede existir sensación de pesadez. Cuando el aumento del tamaño del hidrocele se relaciona con algún proceso infeccioso, también puede aparecer enrojecimiento de la piel del escroto. Siguiente, porfis. Entonces, ¿cómo se diagnostica un hidrocele? En general, la exploración física es suficiente para diagnosticarlo, pero también se aprecia un aumento del tamaño escrotal y es típico el signo de la transiluminación, que consiste en realizar iluminación del interior del escroto al proyectar una luz a través de la piel del mismo. Entonces, este signo corresponde con la existencia de líquido en el interior del escroto y en ocasiones se puede ver el testículo, que es una estructura redondeada y opaca que va a estar rechazado hacia una de las paredes de la bolsa escrotal. Siguiente, porfis. En cuanto a los estudios de imagen, tenemos el ultrasonido, que tiene cerca del 100% de sensibilidad para la detección de lesiones intraescrotales.
Nosotros debemos solicitar el ultrasonido escrotal en caso de que haya dificultad clínica para delimitar la anatomía testicular por palpación, en caso de que haya masa testicular que no transilumina, en caso de patología testicular asociada y en el caso de hidrocele adquirido y dolor asociado al hidrocele. El ultrasonido Doppler es útil como método diagnóstico para distinguir el hidrocele del varicocele y de la torsión testicular, aunque esas condiciones por sí solas pueden estar acompañadas de hidrocele. Siguiente, porfis. El ultrasonido confirma la sospecha de hidrocele abdominoescrotal sin necesidad de realizar otro tipo de estudios de imagen y en el examen se encontrará una masa quística con contenido anecoico homogéneo y apariencia de reloj de arena. Se recomienda realizar ultrasonido abdominal y escrotal en los niños con hidrocele abdominoescrotal. Siguiente, porfis. Entonces aquí tenemos como un algoritmo que nos resume cómo hacer el diagnóstico de hidrocele en la infancia. Entonces vamos a tener que nos llega un niño a consulta, entonces se debe investigar factores de riesgo para hidrocele, que fue los que ya mencionamos anteriormente, e identificar los datos clínicos. Entonces, si existe sospecha de hidrocele, referir a la consulta externa de pediatría, y ya en pediatría vamos a identificar datos clínicos para establecer el diagnóstico. Entonces, vamos a preguntar si el niño tiene indicación para realizar ultrasonido. Si la tiene, pues se realiza el ultrasonido, y en caso de que no, entonces nos preguntamos si tiene hidrocele comunicante o del cordón espermático o abdominoescrotal o adquirido. Si decimos que sí, entonces este niño debe ser enviado a valoración por cirugía pediátrica. En caso de que no, entonces tratamos de mirar si tiene un hidrocele no comunicante. Si decidimos que no lo tiene, entonces se da la alta. En caso de que sí, volvemos a preguntarnos si tiene indicación para realizar cirugía y se remite a cirugía pediátrica. Y en caso de que no la tenga, entonces se debe realizar vigilancia del paciente. Siguiente, porfis. Ok, este cuadro pues muestra que otras patologías se puede pensar cuando se ve un aumento del tamaño escrotal. Pensar con la prueba de la transliminación se puede diferenciar entre si es un varicocele, si es un tumor testicular, en la forma, en la masa, en la palpación de los testículos, cómo se percibe. O pues, y también si tiene la presencia de quistes también en las estructuras del testículo, como un quiste del tipo funicular o un quiste en el epidídimo. El siguiente. Bueno, el tratamiento es quirúrgico, es 100% quirúrgico, no tiene otra forma, y pues usualmente los hidroceles pequeños o de tipo congénito o necesariamente es que no generan molestia, solo es una pequeña hinchazón, agrandamiento. Estos generalmente no ameritan tratamiento, ¿no? Estos usualmente se resuelven ellos mismos aproximadamente al año de nacido. Pero si la tumefacción alcanza con un grado de magnitud que puede llegar a producir atrofia del testículo, o si la presión o si se comienza a percibir la presión y comienza al niño a comentar dolor, molestia, y ahí sí tocaría llevarlo a la cirugía. ¿Cuáles son los criterios para el manejo quirúrgico de un hidrocele? Pues en los niños, pues que haya una persistencia del hidrocele en mayores de los 24 meses de edad, que haya un crecimiento acelerado de y pues que se sienta más grande y atención. El siguiente. Aquí te salió mal la imagen, pero igual lo explico, que esto es un protocolo del protocolo quirúrgico, del abordaje quirúrgico de un niño con hidrocele. Es básicamente que pues llevarlo a cirugía, pero dependiendo del tipo de hidrocele que este tenga, se va a dar diferente manejo. Si es un proceso un hidrocele con un proceso vaginal permeable, se tiene que llegar a una observación, más que todo porque es como posiblemente se puede potenciar de convertirse en una hernia, así que mantenerlo vigilando. Ya en las otras, pues se puede utilizar la reparación a través de la laparoscopia. Esta generalmente se recomienda en niños con hidroceles recurrentes, con procesos bilaterales o aquellos con persistencia del proceso de peritoneo vaginal. También se recomienda el uso del abordaje inguinal en los casos con hidroceles del cordón espermático del tipo funicular, o un hidrocele comunicante asociado con hernia inguinal. Por la vía escrotal, que es la más común, usualmente se trata del no comunicante y el de la variación de cordón espermático enquistada. Siguiente.
Aquí pues esta es una imagen del abordaje testicular, para que lo vean ahí. Y pues, siguiente. Y pues otros tratamientos que había leído, que el tratamiento endoscópico, pues que este se utiliza haciendo una, una pequeña inciso transversal en el tercio inferior del escroto y se abre para poder aspirar el líquido desde esa fisura. Pues no he encontrado mucho de esta imagen de este procedimiento. Pues usualmente se utiliza más los otros abordajes quirúrgicos. Y otro que leí es la escleroterapia, que es un proceso que es menos invasivo, que consiste que primero se aspira el líquido de la aspiración del líquido del hidrocera y después de la instalación de analgesia se utiliza de un líquido esclerosante que previene la aparición del líquido futuro. Okay, siguiente. Ok, pues usualmente el hidrocera no suele tener complicaciones en general, no suele ser, incluso los no manejados no suelen ser que pueden afectar tanto a la vida del paciente. Pueden afectar su cierto grado de reproducción, su función testicular, pero pues no están en afectación de la vida. También pues se ha visto que en los posoperatorios se ha informado de cierta atrofia o reducción del tamaño testicular después de esta. Se sugiere que se haya la vigilancia de los chicos de cómo se cambian de la comparación del tamaño entre los testículos y pues detectar la hipertrofia y vigilarlo para detectar la forma de hipotrofia testicular. Dale, siguiente. Ya. Y ya. Déjame ver la bibliografía, por favor. Bueno, hay muchas cosas que hay que mejorar de esta charla, está muy regular. Bueno, empecemos por el principio. ¿A qué edad se deben operar las hernias inguinales? Los que expusieron. A ver, los que expusieron. Después del primer año, ¿no, doctor? Tú eres Santiago Lemos. Santiago. A ver, Gabriel, ¿a qué edad se deben operar las hernias inguinales? Tú que expusiste el manejo quirúrgico. Gabriel, ¿se fue? Y si se presentan en niños, pues usualmente si son congénitos, pues puede presentarse el 12 meses, entre los 12 a 18 meses de edad. ¿Se deben operar a esa edad? Sí. María del Mar Murgueitio. Pues yo tengo entendido que se debe observar hasta que el niño tenga esa edad, que mi compañero, que entre 12 y 18 meses de edad para decidir si se debe operar o no. Ángela. Ángela Palacio. Yo, Ángela. Eso no está en Google. Bueno, ¿alguno de los compañeros tiene otra opinión? ¿A qué edad se debe operar la hidrocelia? La hernia inguinal, Doctor, perdón, la hernia inguinal. después de realizado el diagnóstico, tenía entendido que se esperan 6 meses para poder operar al niño o niña. ¿Quién habla? Victoria Martínez. Ah, ok. Andrés está levantando la mano. Sí, doctor, yo cuando revisé el tema, creo que se mencionaba que toca que esperar después de los 2 años, ya que en algunos estudios se ha revelado que es normal que durante los primeros años de vida se presenten hernias, pero que pueden desaparecer con el desarrollo normal del niño. Uy, ¿dónde están esos estudios? Quiero verlos. Bueno, no han leído absolutamente nada del tema, entonces
No explico más y vamos a pasar al examen. Nadie sabe a qué edad se debe operar un niño con hernia inguinal. ¿A qué edad se debe operar un niño con hidrocele? A ver los expositores. Gabriel. Bueno, ¿quién está hablando? Andrea. Dime, Gabriel. Debido a que este puede solucionarse de forma espontánea, el tratamiento no está indicado entre los el primer año o entre el primero o segundo año. Geraldine. Doctor, yo había leído que la intervención quirúrgica se hará normalmente entre los 18 a 24 meses. ¿Y dónde leíste eso? Pues bueno, tienes que mandarme el artículo porque tengo que aprender ese dato. Empecemos por el principio porque esa charla estuvo muy regular. Bueno, no tengo la mía aquí a mano. Primero, existe la embriología del descenso testicular, que eso seguramente lo van a revisar la próxima semana en Criptorquidia. Pero básicamente es que el testículo, el primordio del testículo aparece en... ustedes tenían una diapositiva de la fisiopatología. ¿Me la ponen, por favor? La fisiopatología del hidrocele, por ahí está. Entonces, el testículo aparece alrededor de la sexta semana, entre la sexta y octava semana de embriogénesis, y aparece a nivel intraabdominal por debajo de la formación del primordio del riñón. Eso más o menos, ahí es. Entonces, el testículo comienza a descender en el transcurso del crecimiento del feto, del embarazo, comienza a descender y alrededor de las 28, 30 semanas el testículo llega a nivel inguinal. Va descendiendo poco a poco por cambios hormonales y llega a nivel del pubis al anillo inguinal profundo. Y a continuación el cremaster fija el testículo y comienza a traccionarlo por el canal inguinal, que es el que describieron, el canal inguinal, que es básicamente una prolongación del conducto peritoneo vaginalis, así como está en la figura de la derecha, esa cosita azul que se ve por arriba del testículo y del hidrocele, ese es el conducto peritoneo vaginalis. Por ese conducto desciende el testículo hasta el escroto. Y ese descenso ocurre, o sea, comienza a llegar al escroto alrededor de la semana 30 de embarazo a la 34 más o menos. Por eso, y esta es la razón por la cual en los niños prematuros tienen, como ustedes lo vieron en la epidemiología, tienen más riesgo de presentar hernia inguinal, porque en ellos todavía, después de que se baja el testículo, debe cerrarse ese conducto peritoneo vaginalis que vemos ahí arribita, debe cerrarse espontáneamente por los cambios de presión, pero en los niños pequeñitos no se alcanza a cerrar, por eso tienen más riesgo de presentar hernia inguinal en los prematuros. Listo, eso es lo que ocurre embriológicamente. Después de que el niño nace, si nace normal, a la edad normal, 38, 40 semanas, ese conducto peritoneo vaginalis debe estar cerrado, y si no ha cerrado, se cierra en las primeras semanas o meses de vida. Pero lo que queda es un conducto muy chiquitico, así como el que ven ahí, y ese conducto puede inicialmente dejar pasar líquido de la cavidad abdominal al escroto, lo que se considera que es un hidrocele comunicante. ¿Por qué? Porque tiene una comunicación de la cavidad abdominal al escroto. Ese es el hidrocele comunicante. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de ese hidrocele comunicante?
simplemente porque como tiene una comunicación, el tamaño del escroto varía en el transcurso del día. Cuando el niño se despierta en la mañana, ese escroto se ha vaciado y el escroto amanece desinflado prácticamente. Y en el transcurso del día que el niño se pone un poquito más activo, que puja, que se puede poner vertical, el líquido baja a través de ese conducto peritoneo vaginalis que está abierto y aumenta el volumen del escroto. Ese es el hidrocele comunicante. ¿Por qué? Porque tiene la comunicación. Y si esa comunicación se amplía, entonces ya no va a pasar solamente líquido. ¿Qué más puede pasar por ahí? A ver quién levanta la mano. A ver, dime. ¿Quién iba a hablar? A ver, Lady Rincón. ¿Qué más puede bajar por ahí? Sí, además del líquido. Por ese conducto peritoneo vaginalis. Pues ya sería la hernia como tal. Exactamente. Ya puede bajar una hernia intestinal en un niño varón o un ovario en una niña y producirse la hernia inguinal. Entonces, el hidrocele comunicante está muy relacionado con la hernia inguinal. ¿Ya? Si ven la relación que hay, el conducto peritoneo vaginal permeable. Lo que los diferencia básicamente es el tamaño del conducto peritoneo vaginal. Es muy pequeñito, deja pasar solamente el líquido y forma el hidrocele comunicante. Y si es más amplio, deja pasar esas intestinales o el ovario y forma la hernia. Profe, qué pena, se está escuchando entrecortado. Se escucha mal. Ah, sí, doctor, no se le escucha nada. Bueno, vamos a ver si cambio. Doctor, en la bibliografía que yo revisé, con relación a lo que preguntó usted ahorita de la edad de corrección, en el hidrocele comunicante, según la bibliografía, la edad de corrección sería al diagnóstico, y en hidrocele no comunicante, la edad de corrección sería a los 2 años. Exactamente. Más o menos esa es la idea. ¿Por qué? Porque el hidrocele comunicante puede convertirse en hernia y entonces por eso Doctor, no se le escucha. Se escucha muy entrecortado. Espérame un segundito a ver si mi red de internet está. Dios. Sí, por el grupo me están repitiendo que repita las edades, entonces las voy a repetir las tres. La edad de la hernia inguinal indirecta va a ser la edad de corrección, después del diagnóstico, después 2 meses pasado. El hidrocele comunicante, la edad de corrección va a ser al diagnóstico y el hidrocele no comunicante, la edad de corrección va a ser a los 2 años, para los que no Eso está escucharon. muy bien. Bueno, la hernia inguinal indirecta. Entonces, como ven, a través del conducto, ¿ahí me están escuchando mejor? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, ¿me entendieron lo que hablé previamente? Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, entonces lo que ocurre en la hernia es básicamente lo mismo, la persistencia del conducto peritoneo vaginalis y la hernia pasa por el anillo inguinal profundo, así como está ahí por todo el ¿Qué pasó? Que me quitaron la gráfica. Entonces la hernia pasa por todo el canal inguinal, por todo el conducto peritoneo vaginalis, desde el anillo inguinal profundo, que está en la cavidad abdominal, hasta el anillo inguinal superficial, que es el externo, y esa es la hernia inguinal
más frecuente en los niños, que es el 99% de los casos, y es la hernia indirecta. La otra hernia, que es la hernia directa, es la hernia que se presenta en los adultos y es por una debilidad del conducto del canal inguinal, de la pared posterior del canal inguinal, que es muy diferente. Y se presenta, como lo mencionaron sus compañeros, en un muy bajo porcentaje, alrededor del 1% solamente. Y la hernia inguinal en los niños tiene complicaciones. Ahí sus compañeros hablaban de que se puede encarcelar y cuando se encarcela, lo que pasa es que se mete el intestino o se mete el ovario a la hernia y queda atrapado, y ese intestino y ese ovario pueden sufrir y pueden lesionarse, y el intestino puede perforarse y puede perderse el ovario. Entonces, a raíz de que pueden existir complicaciones muy graves de la hernia inguinal, no podemos esperar que el niño tenga 1 año o 2 años. Y además, las hernias inguinales nunca se cierran espontáneamente. Ellas generalmente tienden a continuar dilatándose el conducto peritoneo vaginalis, el canal inguinal, y aumentando de tamaño. Entonces, las hernias inguinales, por sus complicaciones y porque nunca se cierra el canal inguinal y el conducto peritoneo vaginalis, deben operarse apenas se diagnostiquen. O sea, inmediatamente se hace el diagnóstico, se debe ordenar la cirugía, ya que la cirugía se tarde 1 o 2 meses por problemas de trámites administrativos, ya es otro problema, pero uno como cirujano debe inmediatamente hacer el diagnóstico, solicitar el procedimiento quirúrgico. Para hacer el diagnóstico de hernia inguinal simplemente es la historia familiar, la historia de la mamá, que te dice que hay una masita que puede aparecer y desaparecer a nivel de la ingle, y esas masas que aparecen y desaparecen en un niño a nivel inguinal, eso es una hernia inguinal hasta no demostrar lo contrario. Entonces, si te llega a la consulta una mamá que te dice, en la ingle le sale al niño una bolita, o a la niña una bolita, eso que desaparece espontáneamente después, que aparece y desaparece, eso hasta no demostrar lo contrario es una hernia inguinal, y se debe remitir al cirujano y el cirujano inmediatamente ordenará la cirugía. Muy rara vez necesitamos solicitar ayudas diagnósticas como la ecografía, muy rara vez, a menos de que tengamos una duda extrema, pues, de que tenga algún problema o alguna otra cosa. Pero si es una masa que está persistentemente a ese nivel, que no aparece y desaparece, muy probablemente esa masa no es una hernia inguinal. La característica de la hernia inguinal es que aparece y desaparece a nivel inguinal. Ya saben por qué se produce entonces la hernia inguinal y el hidrocele, ¿no? En los niños, es la persistencia del conducto peritoneo vaginalis. Entonces, con el hidrocele pasa lo siguiente: si es un hidrocele comunicante, el hidrocele, como es comunicante, es la persistencia del conducto peritoneo vaginalis, y ese conducto es muy chiquitico. En los primeros 6 meses puede desaparecer espontáneamente ese hidrocele, pero si progresivamente en el transcurso de esos 6 meses va aumentando de tamaño y se hace cada vez más grande y puede ser sintomático, inmediatamente hay que operarlo. Pero si no, podemos esperar hasta los 6 meses el comunicante. Si a los 6 meses no ha desaparecido el comunicante, hay que operarlo a la edad de 6 meses. Y si es un hidrocele no comunicante, que es el hidrocele que está constantemente el líquido aumentado, el escroto aumentado de tamaño por el líquido ahí en el escroto, y no varía de tamaño ese líquido, con ese hidrocele se puede desaparecer espontáneamente y como no tiene riesgo de que se pueda convertir en una hernia inguinal, podemos esperar hasta el año de edad o incluso hasta los 2 años. Entre 1 y 2 años de edad podemos esperar sin ningún problema. Entonces, eso es básicamente las cosas más importantes de la hernia inguinal. La persistencia del conducto en niños, ¿no? La persistencia del conducto peritoneo vaginalis, porque en adultos es diferente, que es la debilidad de la pared posterior del canal inguinal. Y el hidrocele, por la misma vía, se pasa el líquido al escroto
y produce, esa acumulación de líquido produce el hidrocele. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Con respecto a de qué forma o cuál sería la mejor forma para diferenciar de manera objetiva entre masas escrotales, hidroceles y hernias en el canal. La clínica es muy importante. El hidrocele, como le mencionaban tus compañeros, la transiluminación es muy fácil de hacer en el consultorio. Con una luz simplemente se pone en el escroto como lo mostraban ellos y se observa la transiluminación. Si esa transiluminación se puede mostrar la imagen de la transiluminación, porfa. Si esa transiluminación es positiva, así como se ve en la imagen que ellos nos muestran, es líquido libre ahí en el escroto. Entonces, si ese líquido libre varía, si ese escroto varía de tamaño constantemente, es un hidrocele, esa es la imagen, es un hidrocele comunicante. Ahora, la palpación de ese hidrocele, de ese escroto, así como se está palpando ahí, uno siente la palpación como una bomba de esas infladas por agua, como las bombas que inflamos por agua comúnmente, uno la palpa, así exactamente igual se siente en el hidrocele. Si fuera una hernia inguinal, la transiluminación no sería así porque no hay líquido, no hay solamente líquido, sino pueden haber asas intestinales a ese nivel. Entonces no transilumina de esa manera porque el intestino no deja transiluminar la luz así. Y si es una masa, la transiluminación también es negativa y la palpación es muy dura, es una masa dura, a diferencia del hidrocele, que es una masa blanda como la sensación de una bomba inflada por agua. Eso clínicamente uno puede hacer ese diagnóstico y si tiene la duda puede solicitar en ese caso una ecografía. Pero con este simple hallazgo de la transiluminación positiva, uno puede hacer el diagnóstico de hidrocele. Ya si tiene la duda puede pedir la ecografía y con eso es suficiente, pero con la clínica es más que suficiente. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces les quedó claro el manejo de la hernia inguinal, el diagnóstico, la embriología y la clínica, ¿no?